Bienvenidos al programa Identidades Invisibles, un espacio para hablar desde nuestras experiencias y también cómo vivimos los procesos culturales en la universidad. Hoy hablaremos un tema profundo y urgente, la escasa visibilidad y poca valorización de la cultura en los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú. Este es un tema profundo y silencioso. ¿Por qué? Porque este se encuentra entre los pasillos, en las aulas y también en las miradas. Muchos estudiantes ocultan o modifican aspectos de su identidad cultural por miedo a la burla, el rechazo o la exclusión. La pregunta central es, ¿por qué ocurre esto en una institución que debería ser diversa por naturaleza? Y bueno, a lo largo del episodio analizaremos las causas, los efectos y sí, sobre todo las posibilidades de cambio, ya que no basta con solo convivir, sino reconocerse, respetarse y visibilizarse. Nuestra mirada se basa en aprender en clases, en nuestras experiencias previas personales y en el recojo de datos de nuestro diagnóstico sociocultural aplicado aquí en la Universidad Tecnológica del Perú. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora abramos juntos este espacio de reflexión y empecemos. Okay, let's go. Bueno chicos, para entender bien cómo es esta problemática tenemos que plantear una pregunta. ¿Qué es cultura? ¿Alguno sabe qué es cultura? Hay muchas definiciones de lo que es una cultura y es importante saber diferenciarlas y saber precisamente cuál es la importancia de determinar o de identificar qué es una cultura para que nosotros podamos desarrollar, apreciar y valorar. Claro, es un término que engloba varias cosas. Claro, está todo correcto lo que han dicho. La cultura no solamente son danzas típicas, fiestas o también lo que son alimentos, ¿no? Platos típicos, sino que también es todo lo que aprendemos y cómo vivimos, es decir, cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo pensamos, cómo actuamos según las situaciones que se nos presentan día a día. Es básicamente la forma en la que vemos el mundo. Exacto. La cultura incluye nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestro idioma, la forma de cómo nos vestimos, de cómo nos alimentamos, de relacionarnos entre nosotros mismos. Esto está presente en todo lo que hacemos día a día, solo que nosotros no nos damos cuenta, no sabemos. Por ejemplo, yo no sé si tú eres de Arequipa o él es de Camaná, o ella podría ser de Puno y en realidad es de Lima, entonces no sabría, ¿no? Entonces creo que nos falta eso, relacionarnos para poder conocernos mejor. Claro, buen punto. Concuerdo contigo, compañera, y es que todos tenemos una diferente forma de expresar nuestra cultura, de vivirla. Y precisamente, bueno, conforme vamos creciendo, la cultura en la que nos desarrollamos, evidentemente, también influye en nuestra forma de ser, de actuar. Entonces, si constantemente cambiamos de cultura, va a haber como que una disonancia en nosotros mismos, ¿no? O sea, cómo me comporto, qué es lo que hago, cómo soy yo misma en determinada cultura. Y pues en un lugar como lo es la universidad, en nuestra población estudiantil y todo ello, esta diversidad debería de verse como una riqueza, más no como un obstáculo para que las personas puedan evidenciar qué es lo que sienten, piensan o cómo actuar, ¿no? Exacto. Claro, tienes mucha razón, pero hay que tener en cuenta que muchas veces esto no se mira de esta manera, pues generalmente lo que las personas consideran diferente, distinto, lo no común, no lo va a valorar y además lo va a rechazar e ignorar. Y asimismo solamente se impone una sola forma de expresarse y bueno, en sí eso va a considerarse para ellos lo correcto. Claro, precisamente esta idea de que eso es lo correcto, eso genera mucha presión en ciertos grupos de personas, ya que en los grupos hay quienes son de diferentes culturas y sienten que tienen que esconderse cómo son, lo que son, cómo actúan, cómo piensan, para poder ser encajados y que este grupo no los excluya o los juzgue. ¿Alguna vez les ha pasado que, digamos, en un grupo un amigo habla diferente idioma, tal vez el quechua, y no es alguien que lo expresa, que sea orgulloso de eso, porque hay burlas, ciertas burlas, ¿sí o no? En algunas ocasiones que dicen, hablo quechua, y se burlan. Entonces eso puede ocurrir. Claro, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio había un compañero que era de Puno y lo que pasaba es que mis compañeros se burlaban bastante de cómo pronunciaba las palabras. Ya que como sabemos, hay un dejo. Ajá, exacto. Y muchas veces esto no debería ser una causa de vergüenza, de sentir vergüenza, ya que es algo que es parte de ti, parte de tu familia y también por lo tanto de ti. Claro, uno mismo debería estar orgulloso de eso y enaltecerse de que uno puede hablar el quechua. Pero también es importante generar conciencia en las otras personas, ¿no? O sea, yo no tengo por qué sentir vergüenza de mostrar que hablo quechua, por ejemplo, pero los demás tampoco tienen por qué burlarse de que yo hablo quechua, ¿no? Claro. Y hay la importancia de generar conciencia en ambas partes, ¿no?
Claro, que no se burlen y yo no sentir vergüenza de eso. Claro, también recordar que esa parte viene de casa. Desde casa los padres deben enseñar a los hijos que los valores como el respeto y que todos como somos, o sea, al fin y al cabo todos somos personas. Claro. No nos hace, solo somos únicos, no diferentes. Todos como se somos diría. especiales, queridos oyentes. Somos seres humanos y presentamos características diferentes, una diversidad de forma de actuar, pensar, y ahí donde se encuentra pues nuestra esencia de unicidad, ¿no? Como seres humanos. Exactamente, chicos. Es por esto que no solo basta con que las culturas coexistan en la universidad, sino que lo que necesitamos en sí es una interculturalidad real. Exactamente, el término es exactamente el indicado, el ideal. Y vamos a pasar a hablar también de la interculturalidad en Claro que el día sí. de hoy, para poder generar conciencia en base a este concepto que es muy, muy importante. Bueno, continuando, es un muy buen punto todo lo que se ha comentado durante toda esta charla. Pero como dijo la compañera, vamos a continuar con el concepto de interculturalidad. La interculturalidad es mucho más que la coexistencia de culturas y entre culturas. Es la interacción respetuosa. Como estaba mencionando antes, básicamente es que entre nosotros todos somos de diferentes culturas y tenemos que respetarnos porque cada quien tiene características únicas y no es motivo de vergüenza ni de rechazo. El aprendizaje mutuo y la participación equitativa entre culturas es de mayor importancia en estos casos. Así es, cuando hay interculturalidad, las diferencias no separan, sino que enriquecen cada cultura de cada uno. Como se analizó en clase, la interculturalidad nos permite a nosotros desarrollar tanto lo psicológico y comunitario en entornos diversos, que es como este caso la universidad. Muy buen punto, pero lamentablemente cuando esta práctica no se promueve, lo que sucede es que algunos estudiantes interiorizan esa idea de me voy a sentir rechazado, entonces no evidencio lo que soy, o lo que pienso, o mi forma de actuar real, ¿no? como persona, como ser humano, y hacen ver como que su cultura como menos, ¿no? O sea, mi cultura es menos y por eso no la expreso, no me siento realmente, y esto puede ocasionar diversas consecuencias, ¿no? A largo plazo, a corto plazo, tanto en su propia construcción de identidad como en la mantención de la misma, ¿no? Claro, y esta es una interacción con las personas de su mismo entorno, a sentirse menos. Exacto. Ahora, ustedes como oyentes y también nosotros como equipo, seguro se están preguntando o quizás están pensando si realmente esto trae consecuencias. Bueno, en este caso les menciono que sí trae consecuencias y son muy graves. Generalmente puede ocasionar que la persona silencie su cultura, asimismo también lo que viene a ser la desintegración de sus raíces. Claro, de su mismo origen, ¿no? Eso también lo vimos en nuestras lecturas de nuestro curso, ¿se acuerdan? Exacto, sí. Lo vimos exactamente eso. Hablamos sobre lo que es la salud intercultural. Esto lo vimos cuando no se valida la cultura del otro, la cultura del prójimo, de nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro conocido. No se valida. Eso puede generar algo muy importante y muy negativo, que es la exclusión. Estaríamos generando una exclusión hacia esa persona que está expresando su cultura. Sí, y cabe recalcar también que esto no solo pasa en el ámbito de la salud, sino que también suele pasar en las aulas, en los pasillos e incluso en las relaciones cotidianas. Hablando de contexto universitario, en realidad aparece mucho más frecuente de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y bueno, lo asimilamos tanto que ya se hace como que una forma ordinaria de comportarnos o de verlo como normal, ¿no? Ya normalizar lo que normalmente solemos hacer, ¿no? Claro, Sí. se normaliza comportamientos que no deberían ser. Es que prácticamente ya está normalizado. Si se dan cuenta, cuando me ha pasado que en una clase viene una compañera que es así como se comenta de otro lugar y tiene el dejo de su ciudad o de su pueblo, entonces es como que todos lo miramos como si fuera, entre comillas, un bicho raro. Claro, Entonces, ahí, sí. entonces creo que nosotros también ya hemos venido creciendo con todo eso, que ya se nos ha hecho muy muy normal y no debería ser así. Deberíamos de tener cuidado con nuestras expresiones porque, como se sabe, las expresiones demuestran bastante, incluso más que las palabras. Como decía el compañero Jesús también, eso viene de casa, ¿no? Los valores que nos enseñan nuestros padres, nuestra forma de crianza, el estilo de crianza que hemos llevado,
pues influye mucho en cómo nosotros vayamos a interactuar con las demás personas. Y queridos oyentes, es hora de analizar cómo nosotros estamos interactuando con nuestras demás personas, con nuestros compañeros, conocidos, desconocidos, si es que realmente estamos valorando su cultura, su forma de hablar, su forma de pensar, o si es que lo estamos haciendo de lado de forma inconsciente, ¿no? Y no nos damos cuenta de ello. Claro, antes de pasar al siguiente punto, también tenemos que tener en cuenta que esto es muy raro y muy malo que pase, porque como sabemos el Perú es un lugar multicultural, o sea, diversamente cultural. Sí. Hay de la selva, de la sierra y cada uno, de la costa, claro. Y dentro de cada uno de esos hay más subculturas, que no serían subculturas, sino como tal también culturas, porque son igual de importantes. Pero lastimosamente, como mencionaron ustedes, se normaliza algo que no debería normalizarse, porque es básicamente faltarle el respeto a nuestras raíces como peruanos, porque al fin y al cabo tú seas de aquí, de allá, de este lado, todos somos peruanos, todos somos ciudadanos del Perú. Muchas de esas subculturas, perdóname, muchas de esas subculturas están desapareciendo incluso porque no se practica frecuentemente esa forma de hablar, esa forma de comportarse, esas actividades que normalmente suelen hacer entre ellos en su misma ciudad o departamento, ¿no? Muchas de esas culturas ya están desapareciendo y pues es muy lamentable porque el Perú se está perdiendo una riqueza realmente excelente. Claro, y ahí entra a tallar la pregunta de que si es que Perú es diverso, ¿nos estamos avergonzando de eso? Una pregunta que todos tenemos que realizarnos. Y los vamos a estar leyendo en los comentarios, así que por favor coméntenos y les estaremos respondiendo en la brevedad. Bueno chicos, ahora vamos a continuar con un tema que es muy importante. Así como hay interculturalidad, que es la aceptación, también hay lo que es aculturación. Por lo que antes de continuar es importante dejar en claro a qué nos referimos cuando hablamos de lo que es aculturación. Muy bien, ahora la aculturación es un proceso que ocurre cuando una persona o grupo adopta total o parcialmente los elementos culturales de otro grupo, especialmente cuando hay una relación de desigualdad de poder. Es decir, suponiendo que yo vengo de Camaná y yo estoy viniendo acá a estudiar a Arequipa, pero la cultura, cómo se maneja los alimentos de allá de Camaná no se comen acá. Y por ejemplo allá comemos bastante el arroz, pero acá es muy poco. Entonces yo voy a una picantería o una chicharronería y me pido chicharrón y aparte mi porción de arroz. Entonces la gente como que me mira mal. Eso fue al inicio, pero ahora como que ya me he cohibido y prefiero no pedir. Siempre dejo un pequeño trozo de carne de chicharrón, me lo llevo a mi casa y ahí como abuso. Claro, y ahora mismo, dando a tallar que Arequipa y Camaná, bueno, en sí Camaná es parte de Arequipa, es muy diferente la forma de expresarse, sus alimentos, en todo lo que tiene en sí, es diferente. Pero también ahora, en este punto, es esencial de que una persona como camaneja, y por más que esté en Arequipa, no siempre se identifica como arequipeño, porque quizás podemos hablar de diferente manera. Quizás los camanejos podemos hablar muy rápido, o tal vez se nos dice que somos cangrejos, porque hablamos hacemos las cosas al revés. Todo al revés. Muchas veces esto de la aculturación es una elección más forzada, ¿no? No es algo libre que nosotros elijamos adaptarnos a una nueva cultura. Precisamente porque sentimos la necesidad de integrarnos a ese grupo y pues de pertenecer, ¿no? El sentido de pertenencia, pero no nos damos cuenta que estamos abandonando nuestra propia identidad cultural, nuestras raíces, nuestros orígenes, y nos estamos adaptando a una nueva cultura que está imponiendo sobre nosotros nuevas formas de pensar, de actuar, y nos vemos obligados de cierta forma a ajustarnos para ser aceptados dentro de este grupo, cosa que no debería suceder en realidad. Claro, eso también se está normalizando. Cambias tu forma de ser para no generar esa molestia, no generarte a ti mismo esa molestia de las miradas extrañas hacia lo que haces o dices. Exacto. Ahora bien, si vemos esto de cerca, también puede generar lo que es pérdida de costumbres, que una persona evite hablar su lengua, las tradiciones, y además con el tiempo la persona va a perder su identidad.
Claro, es como lo que estábamos comentando, lo que estaba comentando antes, es como si alguien dejara de ser quien es, como si, como la compañera comentó, dejar su esencia, está apagando su esencia de cómo es. Y eso no debería pasar en este espacio, que es la universidad, ya que se dice que esta universidad es diversa, promociona la diversidad. Y justamente es por eso que debemos hablar de ese tema, chicos, porque para entender la aculturación, esto es muy importante, porque así podemos evitar que se siga reproduciendo. Claro, para generar concientización, queridos oyentes. Bueno chicos, ¿cómo se sienten después de la breve pausa que hemos tenido? Ya un poco más relajados, Más fresh. Sí, exacto. Creo que hace un momento estábamos un poquito nerviosos, ¿no? Por el hecho de que es la primera vez que estamos haciendo este tipo de actividad. Sí, Claro. confirmo. Pero nuestros oyentes ayudan mucho. Sí, sí. Pero para todo hay una primera vez. Claro que sí. Bueno, vamos a continuar con lo que viene siendo la presentación de la problemática. Tan, tan, tan. Eso no me lo esperaba. Interesante. Están muy animados al parecer. Ya entramos en confianza. Claro que Claro. sí. Pero recuerden, todo lo que vamos a comentar es con cuestión de que nos unamos, no peleas, todo fresh. Claro que ¿Parece? sí, señor. Sí, perfecto, venga. Ahora sí. Ok, listo. La universidad es un espacio donde convergen personas de diferentes regiones, o también podríamos decirlo como culturas. Ya cada uno tiene sus lenguas, sus costumbres y sus formas de ver el mundo. Claro, casi como lo que estábamos mencionando hace un rato, que todos somos diferentes y por lo tanto, como sabemos, la UTP es un lugar donde se albergan muchas culturas, porque hay gente que viene de Camaná, de Arequipa, de Tacna. Sí, diferentes. Por ejemplo, compañita, ¿de dónde eres? Yo soy de Arequipa. ¿De dónde eres, Yo compañita? también soy de Arequipa. Ay, En mi caso yo soy de Camaná y mis compañeras también. Somos nosotros de Camarón. Ah, mira, Team Team Camaná, Team Arequipa. Arequipa Centro, dice. Pongan like los que son Team Arequipa y Team Chicos, Camaná. coméntenos de dónde son en los comentarios. Así es. Un sombrerito chalacatillos y son de Arequipa. Así es que hay alguien de Lima. O quizás hay alguien que nos esté viendo que esté fuera del Perú, ¿no? ¿Quién sabe? No, puede Ah, ser. de repente. Comenten, Claro, porque- comenten si son su bandera, si son de diferentes países. Porque el Perú no solamente es el único que tiene culturas, muchos países alrededor de todo el mundo tienen su propia Ahí. cultura. Ajá, exactamente. Muy bien, ahora continuando con la problemática, como sabemos, esto lo vemos reflejado en el diagnóstico sociocultural que se realizó, donde muchos estudiantes expresaron sentirse fuera de lugar, como si tuvieran que adaptarse a una forma de ser que no están, que no se sienten seguros y que necesitan ser aceptados por los demás en el lugar que se encuentran, que es en este caso la universidad. Claro. Es muy cierto. Esto, la necesidad de sentirse aceptados, ¿no? Genera presión en cada uno de nosotros. Y esta presión precisamente nos lleva a modificar y a esconder nuestra propia identidad, como lo estábamos hablando, hasta llegar a un proceso de aculturación parecido a lo total, ¿no es cierto? Y esto pues genera sufrimiento también a nivel psicológico en cada una de nosotros, de las personas que lo padecen lastimosamente, porque sienten esa necesidad, ¿no? De ser aceptados, de pertenecer a un grupo. Por lo tanto, dejan de hablar su lengua originaria, evitan sus costumbres, se alejan de sus formas naturales de vestir, por así decirlo, precisamente por miedo al rechazo, miedo a la exclusión, entre otros. Exacto. Y ahora, ¿saben por qué sucede esto? Pues es claro que esto sucede porque no existe en sí condiciones que permitan una convivencia intercultural. Además, en lugar de promover lo que viene a ser el reconocimiento de las diversas culturas, en sí solamente se impone una. Claro, y cuando lo diferente tiene lugar, se complica, se empieza a imponer una sola cultura, y esa cultura la catalogan como la correcta, como la que debería ser la que esté presente. Eso genera procesos, como mencionó la compañera, de aculturación de manera forzada, porque se obliga el mismo individuo a cambiar su cultura, su forma de ser, cómo se expresa, cómo se siente, cómo piensa, todo. Donde todas las personas sienten que deben abandonar lo propio, abandonarse a sí mismo,
como es. Claro, y es un concepto que debemos eliminar y ir dejando de a poco, porque no hay una cultura correcta ni una incorrecta. Todas son de igual manera importantes y correctas. Exactamente. Sí. Es por esto que es muy importante saber que sin espacios donde todas las culturas puedan expresarse con total libertad y respeto, lo que se pierde no es solo en sí la identidad individual, sino que también la riqueza colectiva que existe. Ahora, en una universidad, si no tiene interculturalidad activa, termina siendo en sí un entorno que silencia más que integrar. Claro, Sí. no deja que todos se expresen como son. Claro, y como sabemos en la UTP por lo menos hay unos talleres, hay bastante variedad de talleres en las que, por ejemplo, hay marinera, hay bastantes tipos de bailes, ¿no? Pero si bien esos son poco comunicados, por ejemplo, Sí, en la universidad somos un montón de personas y cuando se hacen esos eventos, por lo menos cuando yo he asistido, si bien va mucha gente, no va mayor cantidad de personas. no va una asistencia considerable. Y Claro. lo importante es que en esos talleres pues los cupos son limitados, ¿no? Y hay personas que se inscriben y lastimosamente ocupan el cupo de una persona que realmente pues necesita esa libertad de expresión de su propia cultura, ¿no? Pero sin embargo esta persona que ya se inscribió pues no asiste a estos talleres culturales porque no le gusta la danza o de repente no es de su agrado, ¿no? Y se respeta. Pero hay que tener un poquito más de conciencia al momento de repente inscribirnos en un taller cultural y poder asistir, y si no, pues me quito mi inscripción para darle la oportunidad a otra persona que realmente pueda quizás aprovechar, ¿no? Claro. Chicos, si se inscriben a un taller, asistan. Claro, porque como menciona, por ejemplo, en los talleres hay un cupo, si no me equivoco, de 50 personas. Y como mencionas, en la primera clase van todos. Pero una vez van pasando las clases, son 30, luego son 20, luego son 15 y se quedan los 15. Y al fin y al cabo luego las demás personas pues no van a tener la oportunidad como mencionas, ¿no? Claro. Acotando lo que están diciendo ustedes, tengo entendido que la universidad tomó medidas ante lo ya mencionado. Tengo entendido que si por A o B un alumno hace falta 2 o 3 veces, se lo excluye y ya no se le permite tomar el taller en cuestión, ¿no? Y esto si se repite 2 veces o 3 veces ya no se le puede permitir matricularse a otro taller. Claro, así es, querida producción, muy bueno y correcto ese dato. Muy buen aporte. Claro. Sin embargo, yo tengo algo que decir con respecto a eso. En los talleres deportivos, por ejemplo, también hay cupos, son casi 25 cupos. Y lo que sucede es que no toman asistencia. Entonces pueden ir solo 6, 5, hasta 4 personas y no se les toma la asistencia, entonces no hay ese registro de que ha asistido, no ha asistido, ha faltado 3 veces, 2 veces. Entonces no se puede aplicar de repente en los talleres deportivos, no sé cómo serán los culturales, esa norma de que si faltas ya no te puedes matricular en otro taller, por ejemplo. Entonces no existe ese registro, ¿no? Es que lo que pasa es falta de que informen, porque yo la verdad no sabía que había talleres deportivos. Había escuchado que había talleres de danzas y así entre otros, pero solo tipo de danzas, bailes más deportivos, la verdad nunca había escuchado. Y mira que yo voy muy cerca de la universidad. Me parece que no los difunden de manera correcta o de una forma adecuada, ¿no? Para que llegue a todos. Porque si bien es cierto, en la puerta de la universidad ponen como que el banner, ¿no? De talleres deportivos, culturales, etcétera. Ya cuando tú ingresas, cuando recién ves el banner ingresas, ya no hay cupos porque la inscripción se abrió una semana antes. Entonces tú tienes que estar pendiente apenas se abra y ya matricularte porque se acaban los cupos. Entonces sería correcto que pongan una fecha exacta de inscripción, de apertura de inscripciones, para que la gente también pueda acceder ese mismo día, a esa misma hora y obtener su cupo adecuadamente, ¿no? Claro, está bien hecho, de hecho, como dices, que hay un banner afuera, pero quizás no es suficiente, ¿no? Por ejemplo, como les digo, yo puedo estar viniendo rápido a la universidad y no me fijo, no he visto. Ajá, Sí, otras maneras de difundir. Ya, chicos, tranquilos. No Para esto vamos a pasar a un pequeño debate. Bueno, que ya literalmente todo ha sido un debate, pero antes de que continúe hay una pregunta para eso. Ok, chicos, una vez que hemos expuesto el problema, hay que plantear una pregunta abierta. ¿Cuál es la pregunta?
¿Qué creen que está faltando en la universidad para que muchas culturas siguen siendo invisibilizadas? Bueno, yo creo que le falta a la universidad, le falta la continuidad de la promoción de las culturas, ¿no? No hay una estrategia sostenida que integre la diversidad como parte de la vida universitaria. Como les comentaba hace un momento, no hay mucha difusión de todo esto, ¿no? De que hay bastantes tipos de talleres, pues no sabemos. Entonces creo que le falta eso. Claro, sí. Concuerdo. Sí, también falta lo que es la representación, ¿no? Muchas veces las culturas originarias regionales no están presentes en las actividades ni en los espacios de decisión. Esto genera también silencio y exclusión. Muchas veces las personas por miedo a expresarse no evitan asistir a este tipo de eventos, por así decirlo, porque sienten que son una minoría, y una minoría que no es representativa en un grupo tan grande como de repente somos aquí en la Universidad los arequipeños, ¿no? Claro, sí. Y es muy cierto todo lo que ustedes dicen. Ahora yo les planteo una pregunta. ¿Creen que los docentes y los compañeros tienen un rol importante en esta situación? Considero que sí, definitivamente. En sí los profesores pueden abrir espacios en sí de diálogo sobre las culturas, entre otras cosas, pero también toman la decisión de silenciarlo o simplemente de no decirlo. Además, si hay profesores o docentes escuchándonos, es importante que ustedes están en su punto, es esencial, porque pueden considerar el cambio. Claro que sí. Y también va para ustedes, queridos oyentes, compañeros, ya que ustedes también son importantes para este cambio, ya que indirectamente a veces por prejuicios, burlas, no sé, hacen que otros estudiantes prefieran ocultar su identidad. Tal vez a veces por un mínimo comentario que hacen a manera de broma, están afectando el pensamiento del compañero que está expresando su cultura, y ese dice, ay no, se están burlando de mí, entonces ya no puedo expresarme así, si se van a burlar de mí, mejor dejo de ser como soy, ¿no? Exacto. Y aunque no lo crean, eso pasa más seguido de lo que creen, así sea por más pequeño que sea el comentario, gira en la cabeza del individuo, del estudiante. Es la famosa responsabilidad afectiva, ¿no? O sea, yo ponerme en tu lugar y pensar cómo me sentiría yo si es que me hacen ese comentario, ¿no? Tan personal, por así decirlo. Claro. Como mencionamos, las personas somos diferentes y por lo tanto tomamos las cosas y vemos las cosas de diferente perspectiva. Y es importante ser conscientes de esto, y por eso se les mencionaba mucho poder identificar cómo es que nosotros estamos actuando con nuestros demás compañeros, cómo les estamos transmitiendo nuestras ideas y cómo ellos también se pueden sentir al nosotros ser de repente un poquito muy directos con ellos y tan duros, ¿no? Así es aquí donde tenemos que ponernos a pensar y decir, ¿está bien lo que estoy diciendo? O yo creo que esta broma que le hice a mi compañero fue fuera de lugar. O me gustaría que me lo hagan a mí, ¿no? Tenemos que ponernos a pensar y empatizar con los demás. Claro, diferenciar cuando es broma y cuando esa bromita puede herir a la persona. Y si es que esa persona me ha dado la confianza suficiente para yo poder hacerle esa broma. Exactamente. A continuación tenemos uno de los casos ya recopilados previamente, en el cual dice: soy un estudiante de educación, vengo del Cusco y crecí con el quechua como primera lengua. En la universidad casi nunca se habla de nuestras culturas, todo el contenido es occidental, y cuando menciono algo sobre nuestras tradiciones o saberes, lo toman como folclore, no como conocimiento. Me duele ver que lo nuestro no se valora ni se enseña con respeto. Interesante. Muy profundo, en realidad, porque nos transmite ese dolor, ese sufrimiento, ¿no? Esa frustración. Sí. Y si nos damos cuenta, estoy muy segura que no solamente a ella le pasa esto. Es muy probable que haya muchas personas que también estén pasando por lo mismo. Que son silenciadas precisamente por el miedo, el rechazo, la exclusión. Así es. Claro, se reprimen ser uno mismo, expresar su cultura. Sí. Sí. Es muy importante generar conciencia sobre esto, en realidad, por eso les compartimos estos casos, ¿no? Para que ustedes también se den cuenta y sean conscientes de cuál es la problemática real que está pasando en la universidad, ¿no? Justo hablando del tema de la invisibilización de la identidad cultural, los procesos de culturación, la importancia de una interculturalidad real. Claro, y que ustedes mismos como estudiantes
se concienticen y no permitan que eso se siga expandiendo, que sean un punto de quiebre de esa idea y empiecen a generar otro tipo de pensamientos en cuanto a ello. Bueno chicos, sería perfecto si ahorita con este caso hay que debatir un poquito más, ¿sí? Ya, entonces, ¿quién quiere empezar a dar una opinión más estructurada? ¿Lía? ¿Quién se anima? ¿Quién se ofrece como tributo? Bueno, como ya se mencionó, es un caso muy profundo en sí, que sí choca bastante como personas que venimos de diferentes lugares y que no solamente en la forma como hablamos, sino también cómo nos vestimos o quizás en la forma en sí que comemos. Quizás en el break que tenemos traemos comida y hasta por el simple hecho de ser diferente, porque como sabemos, diferentes culturas tienen diferentes preparaciones. No, simplemente se nos mira de una manera que se considera raro. Así que hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Es como eso, ay, ¿cómo vas a comer tu chicharrón con arroz? Exacto, sí. Por ejemplo. Sí, me pasa. Sí, así como menciona la compañera con lo que es alimentos. No sé si recuerden, pero en el colegio siempre había en el Día de la Canción Criolla, siempre se nos mandaba a traer platos, ¿no? Sí. Si bien ese día cada uno traía su plato y decía, ay, invítame esto, aquello, muchas veces está el tema de lo que, por ejemplo, digamos, si tú traes ceviche a tu clase, va a oler muy fuerte y muchas veces a la gente no le gusta el olor fuerte. Si bien no quiero decir con esto que no vas a traer tu comida favorita o de tu cultura, es un factor también muy importante en lo que es el rechazo hacia estas. Claro. Sí, tienes razón. Sí, sí. Y así como en la comida también hay bastantes, como podemos ver en el caso del idioma, en este caso. Es más, yo he leído y he escuchado que una persona que sabe quechua aprende más rápido otros idiomas extranjeros, por ejemplo el inglés, hasta el francés y el chino. Es más fácil para ellos aprender estos tipos de idiomas. Y en lugar de tratar de ocultarlo, en lugar de hacerlo como que invisible a un lado a esta persona, sería mejor incentivarlo a que estudie, ¿no? otros idiomas, porque se supone, o no es que se supone, se sabe que esto le va a ayudar a futuro, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nosotros. Ah, mira, no sabía. También hay algo con eso. Supuestamente estamos hablando de lo que es la interculturalidad, ¿no? El quechua es uno de los idiomas, ¿cómo se le diría más correctamente? Pero bueno, la cosa es que si bien es muy importante, como mencionas, en la universidad no hay un curso de quechua. Por ejemplo, en este caso nosotros somos psicólogos y digamos si es que nosotros queremos hacer el serum, no nos van a mandar a un lugar cerca de nuestras casas, ni siquiera a Camaná o a donde somos, sino que nos van a mandar a comunidades alejadas. Sí. Y muy probablemente vayan a hablar quechua o aymara, porque recuerden que no solamente es quechua, también hay aymara y otras lenguas. Sí, Hay un montón, creo que si no me equivoco es algo de 50 y tantas lenguas que tenemos en el Perú. Contando las lenguas amazónicas, claro. Exacto. Claro que sí, Y sin contar las lenguas que lastimosamente se han perdido. Ah, sí. Por falta de práctica, procesos de aculturación, como ya mencionamos. Es triste la pérdida de las lenguas. No sé hace cuánto vi una noticia de que era un abuelito y su nieto, los dos últimos creo de su comunidad, de su grupo. El abuelito falleció y no llegó a enseñarle a su nieto la lengua originaria que había y entonces se extinguió. Imagínense, y eso es lo que pasa, si es que nosotros no evidenciamos nuestra cultura, ¿no? Claro, también en mi caso, mis abuelos paternos vienen de la sierra y hablaban quechua porque ya fallecieron. Sin embargo, no transmitieron esa lengua a mi papá, por ende yo tampoco la sé. Así que es muy importante tener en cuenta las lenguas que generalmente vienen desde muy temprano desde la familia, ¿no? Pero no solo las lenguas, no solo las lenguas, sino también las costumbres. Exacto. Como las preparaciones de ciertas festividades, los bailes. Bueno, si nadie más tiene algo que agregar, podemos pasar a lo que es el siguiente caso, al segundo. Next. Como siguiente caso tenemos el caso de una persona que viene de Venezuela, que nos dice: vine desde Venezuela con la esperanza de continuar mis estudios y construir un futuro mejor. Al ingresar a la universidad en Arequipa me di cuenta de que mi acento me delataba de inmediato.
Algunos compañeros hacían comentarios incómodos, me dejaban fuera de los grupos de trabajo y decían cosas como: los venezolanos vienen a quitarnos el trabajo. En una clase propuse hablar sobre la experiencia migrante, pero me dijeron que ese tema no era relevante. A partir de ahí empecé a quedarme callado, a ocultar de dónde venía y a sentir que para encajar tenía que dejar de ser quien soy. Mi cultura no es reconocida ni valorada en este espacio y eso me hizo sentir excluido desde el primer día. Ah, ya. Interesante. Un problema actual. Es un problema, tío. Ah, sí, Con sí, todo sí. con toda esta migración que hubo en Venezuela, pues es que pasa bastante, ¿no? Muy seguido. Y sé que hay problemas con los venezolanos, pero como bien dicen ahí, no hay que meter a todos en un solo costal, ¿no? O sea, Sí, como sabemos, la situación está grave porque si bien la mayoría de casos ahorita de delincuencia son de parte de los venezolanos, eso no quiere decir que todos vayan a ser iguales. Hay gente, yo he conocido gente venezolana que tiene sus negocios y le va muy bien porque tienen ese carisma natural. sí, son más libres, ¿no? Siento que son más carismáticos, más cálidos, tal vez. Y de igual manera también, últimamente, no sé si han escuchado el caso, pero les están permitiendo, que no debería ser que les están permitiendo, porque la educación es un derecho, pero están empezando a estudiar en las universidades, lo cual me parece perfecto, porque de alguna manera les ayuda a que puedan sobrevivir y puedan ayudarse en el futuro, teniendo una carrera, porque como sabemos, digamos, si tú estudias en Venezuela y tienes tu carrera en Venezuela, una vez que te mueves a Perú, o bueno, migres a Perú, tu carrera como tal ya no es válida a menos que todo es un proceso de validación. Sí, O proceso de homologación, me parece que se llama Sí. esa como que convalidación para que tu título de ya te valga aquí y puedas ejercer. Claro, y eso es un poco complicado si no tienen los recursos económicos. Y como sabemos, no hay recursos económicos. Exacto. Creo que ahí también nosotros tenemos que ser un poco más empáticos, ¿no? Y tratar de ayudar en lo que se puede y evitar excluirlos a ellos. Claro, como Exacto. quien dicen, evitar este dicho que dice, ¿no? Que por uno pagan pato todos, ¿no? O sea, hay personas buenas, hay personas malas, pero no se le niega la oportunidad a nadie. Tocando el tema de los negocios, pues hace un tiempo me tocó ver de que en un negocio estaba atendiendo una persona venezolana, pero nos contaba que por el tema de la discriminación que hay a los venezolanos, tenía que cambiar su acento, o sea, como que ponerlo un poco más neutro para que así pueda vender las cosas de su negocio, ya que nos decía que a veces algunos peruanos al escuchar el dejo venezolano como que decían, ah no, ya ahorita vuelvo, ya no volvían más. O sea, como que hacían esa... ¿cómo se dice? ¿Diferencia? Sí, como una diferencia, porque solo por ser venezolana no le compramos. Quedó marginado. Exacto. O sea, no le generaba tal vez confianza. Sí, creo que es ya por el tema ese de relacionar como que los venezolanos con la delincuencia que hay. Y claro, si bien ustedes, la mayoría son jóvenes, también hay que recordar que en esos casos, creo que si no me equivoco, es un caso que apareció en las noticias o en redes sociales, los adultos mayores, también que supuestamente son más sabios y piensan más, son los primeritos que van a hacer esos comentarios xenofóbicos en este caso. Claro. Entonces no solamente es cuestión de si nosotros estamos transmitiendo toda nuestra opinión, es para que también ustedes, si es que tienen un papá, una mamá, un abuelo, un tío, que tienen ese pensamiento un poquito cerrado sobre las culturas o sobre otros países, le puedan compartir el link de este video, porque de alguna manera le estamos ayudando con comentarios sanos. Claro. Y podría ayudar a cambiar lo que es la mentalidad. Somos agentes de cambio, está en nosotros tomar la iniciativa para que podamos generar precisamente o aportar este granito de arena. Si bien es cierto, nuestra población directa son estudiantes universitarios de nuestra universidad, valga la redundancia, es importante que también este mensaje pueda llegar un poquito más allá, ¿no? Si es que tienes un papá, como dice Jesús, un abuelito, una abuelita, o de repente primos, sobrinos, etc. Es importante también que ellos tomen conciencia sobre esto y podamos aprender de todos y todos juntos. Claro, somos la generación del cambio.
Bueno chicos, entonces ahora una vez ya hemos reflexionado y dado nuestra posición sobre los casos, creo que sería adecuado brindar propuestas de solución ante estos. Así es. Entonces, Y antes de entrar a este tema, no se olviden sus comentarios o testimonios, que estaremos ahí atentos a cada uno de ellos. Denle like. Comenten. bueno chicos, así como estaba mencionando, ¿qué propuestas de solución brindarían ustedes ante no solamente estos casos? Porque así como estas dos personas que nos han comentado, hay miles de personas que viven lo mismo a diario. Bueno, no es bueno, pero que lo vieran una semana, o sea, una vez a la semana, pero a veces es diario. Sí. En la mañana, en la tarde, en la noche, cuando estás estudiando, cuando estás en el bus, en muchos lados. Y puede llegar a ser tan negativo que a llegar a acciones físicas en algunos casos. Claro, como daño, cortes o... Claro, sí. Muy expresión. En este caso yo creo que propondría un programa pertinente o permanente en el que se hable de la integración cultural con actividades durante todo el ciclo. Sería muy importante que en la universidad todo este tema se hable en horarios o días específicos y que tengamos conciencia, ¿no?, de la diversidad cultural que tenemos. Claro. Otra propuesta de solución también podría ser, o es clave, la capacitación a los docentes y personal administrativo, quizás de limpieza y todo ello, para que pueda tener un poquito más, podamos tener un poquito más en consideración en caso tengamos alumnos o los docentes tengan alumnos de otras ciudades, otros anexos, otros pueblos de distinta cultura, ¿no? Para que ellos también logren integrarlos y formen parte y se sientan pues esa pertenencia, ¿no?, al grupo. Ahora que lo mencionas, sí es muy interesante eso, ya que como sabemos en la universidad ingresan algunos estudiantes de 17 años, entonces sus papás vienen a revisar sus notas y hay algunos que, como comentas, vienen de alguna parte de Puno y no saben hablar muy bien el español, entonces hablan en quechua o en aymara. Y sería muy bueno que las partes de administración, los trabajadores de administración sepan hablar este idioma para que la persona no se sienta como que rechazada o excluida, ¿no? También se podría tener quizás, a ver si me acaba de ocurrir, un traductor, ¿no?, que quizás aquí en la universidad sea parte administrativo, que ayude a la comunicación bidireccional en caso de que los padres de otros lugares de estudiantes vengan y consulten sobre las notas, entre otros. Claro, que los mismos espacios también, o sea, los letreros que encontramos en los pasillos tengan doble idioma, ¿no? El español y el quechua, para que se indiquen, se guíen bien. Así es. Ahora, bueno, también otra propuesta que considero que es muy fundamental es escuchar las voces de los estudiantes. Esto puede ser mediante un consejo estudiantil multicultural donde se representa en sí lo que viene a ser los intereses de cada estudiante, que involucre donde viene a ser lo que es la cultura, o de lo que es la cultura, ¿no? Claro, yéndonos a un lado un poquito más técnico, administrativo, podríamos incluir en el currículum espacios donde se aborde la diversidad cultural de una forma un tanto crítica, ¿no? Ya esto sería ya como una parte integral de la formación humanista. Sí, es cierto. E incluso yo pienso que se podría crear una red de tutores pares con un enfoque multicultural, intercultural, para así poder acompañar a los estudiantes que llegan desde otras regiones, como ustedes lo comentaron anteriormente. Claro, como una guía, ¿no? Ajá, y cosas que no tienen ese choque cultural que podría haber con las mismas personas de Arequipa y con su cultura de ellos, ¿no? Es como que los va preparando, ¿no? Incluso hay eso para las movilidades para otros países, movilidades extranjeras. Hay ese acompañamiento para las personas que vienen de otros países, pero no para las personas que vienen de otras regiones, otros pueblos, otros anexos que sufren también ese choque cultural, ¿no? Claro, sí. Y sería muy interesante que se implementara eso también. Sería muy bueno que lo tengan en cuenta y lo consideren. Así es. Bueno, creo que en parte de lo que menciona mi compañera, creo que sería bueno lo que es implementar, no sé si han escuchado o visto en películas que hay clubes en las universidades, por ejemplo, de Estados Unidos, según los gustos, pero en este caso serían clubes según culturas. Y claro, que esto no tenga un límite de personas, sino que sea un lugar donde personas de la cultura quechua se puedan unir, ya sea en WhatsApp y también tengan sus reuniones presenciales. Y creo que de esta manera podemos ayudar a que se conozcan, porque muchas veces no se conocen entre sí. Sería muy bueno, pero también decirles que
pueden integrarse a otras culturas para conocerse, como se comenta muy bien desde el inicio, para enriquecernos culturalmente y no para separarnos como que ya si tengo este espacio de quechua me voy a ir ahí y me quedo ahí, tengo este espacio de mi ciudad y me quedo ahí, no. Hay que hacer como una feria, ¿no? Una feria de cultura. Sí, Todos evidenciemos o evidencien, ¿no? Lo que son parte de las culturas pequeñas, cómo es su forma de actuar, pensar, sus hablar, bailes, sus sus tradiciones, comidas, sus exacto, que lo valores. difundan. Exacto. Y eso sería muy interesante. Sería una feria muy bonita. Así es. Bueno chicos, hoy hemos puesto sobre la mesa básicamente lo que es el problema, que es la escasa visibilidad y valoración de la diversidad cultural. Entonces para esto, bueno, como sabemos, esta es una situación que muchas veces empuja a procesos de aculturación forzada, es decir, que genera que las personas deben dejar de lado su cultura para encajar. Por lo que también me gustaría que ustedes den un cierre apropiado al tema de hoy. Así es, esto ocurre porque la diversidad aún no se integra de forma real en la vida universitaria y no basta con reconocerla, sino también hace falta el diálogo y respeto entre culturas, es decir, que haya interculturalidad. Esperamos que este episodio no solo ayude a visibilizar el problema, sino que también motive a pensar en cómo transformarlo. Claro, porque toda cultura tiene valor y cada estudiante merece vivir su identidad sin miedo, sin vergüenza y sin tener que ocultarse. Gracias por escucharnos, queridos oyentes. Esto fue Identidades Invisibles, un espacio donde la palabra se convierte en resistencia. Ahora, si esto te hizo reflexionar, que no se quede solo en palabras, que sea el comienzo de un cambio real donde todas las culturas sean reconocidas y valoradas en nuestra universidad. No se olviden de dejarnos en los comentarios las opiniones que tengan sobre el podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós chicas. Chao. Bienvenidas a Identidades Invisibles, un espacio para hablar de nuestras ¿Solo eso? No, espera, falta esto.